resolución que entra en vigencia, que entró en vigencia ayer miércoles. Queremos saber qué nivel de consultas tienen los estudios, ¿no?, de contadores y abogados, y también qué chances tiene de ser exitoso este blanqueo a diferencia de otros. César Litvin es contador público, tributarista y CEO de Lisicki, Litvin y Asociados. César, un gusto tenerte al aire. ¿Cómo estás? Eduardo te saluda. Buen día, Eduardo. Un gusto saludarte. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por la alta o baja probabilidad de que tenga éxito esta medida? Contame. Yo creo que va a tener éxito esta medida fundamentalmente porque para que tenga éxito tiene que haber confianza y además tiene que haber unos impuestos futuros para quien que blanquean que no sean confiscatorios. Y desde este punto de vista yo creo que se están dando las condiciones, un blanqueo que no es caro si uno ingresa en la primera etapa desde el día de hoy que empezó a regir y hasta el 30 de septiembre el blanqueo hasta $100.000 en todo el recorrido el blanqueo no tiene costo hasta 100, después de los $100.000, pasando los $100.000, en la primera etapa tiene un costo que es bajo, que es el 5% sobre el excedente de $100.000. Segunda etapa de octubre a diciembre es un poco más caro, es del 10%, y de enero a fin de marzo del año que viene es el 15%. Acá el que madruga Dios lo ayuda. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la vara quedó muy alta con el blanqueo del gobierno de Macri, porque ahí se exteriorizaron 116.700 millones de dólares, que con ¿Hubo arrepentidos de haber blanqueado el dinero en tiempos de Macri? Sí, sí, claro que hubo muchos arrepentidos porque después cambió el gobierno y el gobierno de los Fernández crearon impuestos, básicamente aumentaron los impuestos en forma exorbitante y mucha gente se fue de la Argentina justamente por lo que fue el impuesto a la riqueza, el incremento de bienes personales, que eran impuestos que confiscaban la renta y confiscaban también parte del capital. Ujú. Entonces, recordemos que el impuesto vigente en el gobierno de Macri antes de perder las elecciones era el 0,25% de bienes personales y cuando cambió el gobierno ya a fin del 2019 se llegó a una alícuota máxima del 2,25, o sea, una repotenciación importante que hacía de que, bueno, a mucha gente le representaba una herida muy grande pagar ese impuesto, teniendo en cuenta que no era fácil en esa época tener una renta que sea acorde a lo que representaba el impuesto. Incluso afectaba también a muchos jubilados, ¿no? Porque los jubilados que no tienen renta activa, ¿sí? El ahorro que pudieron generar para tener una vejez digna, el impuesto le iba mordiendo parte de ese ahorro año a año. Entonces, es importante tener en cuenta que el blanqueo tiene que ir acompañado de unos impuestos que sean razonables, que sean pagables, que no sean exorbitantes y que no lleguen a ser confiscatorios. Y Bien. esto se está dando porque junto con el blanqueo, bienes personales va a ir reduciéndose año a año, pero le dan la opción al contribuyente de pagar varios años juntos a una alícuota muy interesante y en condiciones muy favorables, con lo cual se están alineando los planetas para que el blanqueo tenga éxito, porque además, y esto sí es interesante que el contribuyente sepa, está vigente por primera vez el intercambio automático, recalco la palabra automático, con Estados Unidos, cuyo primer reporte va a llegar por el año 2023, va a llegar en septiembre de este año. O sea, aquellos que
tienen cuenta en Estados Unidos a su propio nombre y no lo han declarado, el blanqueo le da la posibilidad de dormir tranquilo. Bien, ¿qué números se manejaron en tiempos de Macri? ¿Qué cantidad de dinero se blanqueó y qué expectativas o qué proyección haces con respecto al blanqueo de Milei? Bueno, primero quiero ir recordando que el blanqueo del 2008 de los Kirchner fueron 4.300 millones de blanqueo, ¿sí? El segundo de los Kirchner, que fue a través de un título que llamaban Sedines, fue un fracaso total, estuvo vigente 2 años y se esterilizaron 900 millones. Y el de Macri, 116.700 millones. Es decir, que fue un récord absoluto, incluso a nivel mundial. Y en este quedó la vara muy alta, va a ser difícil porque ya mucha gente entró en el blanqueo de Macri. ¿Sí? Ujú. Acá creo que va a ser la gente que guardó dinero en el colchón, que no declaró alguna cuenta en Estados ¿Cuánto Unidos o dinero que hay, tiene. como se dice, debajo del colchón? Es muy difícil medirlo, Eduardo, porque primero que ese dinero inmovilizado no se está usando ese dinero, que dicho sea de paso no genera renta, ¿no? Claro. Y hay inflación internacional. Eh, pero básicamente la idea del gobierno es que esa gente saque ese dinero, lo ponga a trabajar, e incluso muchos de esos casos, por eso creo que se establece que hasta $100.000 no tiene costo, es dinero que ha sido blanco en su origen y para protección del patrimonio no se ha quedado en pesos, ¿sí? Y lo ha convertido en dólares, pero claro, lo ha O convertido sea, en dólares. ha sido blanco o transparente desde su origen porque fue producto del trabajo de una persona, pero Sí, quizás fue atesorado o comprado en el mercado blue o ilegal, digamos. exactamente, exactamente. Entonces, hasta $100.000 no tiene costo, ¿sí? Y esa gente tiene la oportunidad de usar ese dinero y darle una rentabilidad a ese dinero. Ujú. ¿Cómo se le da una rentabilidad y si tuviste consultas? Digo, ¿qué nivel de consultas Sí, generó consultas este tengo blanqueo? y son muy Ujú. importantes porque es el momento oportuno para hacer una planificación, no solamente financiera, sino también patrimonial, familiar, ¿sí? Y tributaria, claro, teniendo en cuenta los distintos elementos que hay para configurar una buena opción impositiva, por ejemplo, con bienes personales, con ganancias y con también blanqueo y la moratoria, ¿sí? Entonces, consultas hay importantes. Bueno, desde hoy ya se puede ingresar al blanqueo. Desde hoy se puede ingresar también ya a la moratoria y yo creo que va a tener éxito, pero no va a llegar a los niveles del blanqueo del gobierno de Macri porque eso fue un récord a nivel mundial. Y ¿Ciento porque en dieciséis ese mil millones de momento, sí, dólares? 116.700 millones de dólares se exteriorizaron. ¿Sí? Dinero que después empezó a pagar impuestos, ¿no? Claro. Ahora, en tres pasos me podés definir qué tiene que hacer una persona que quiere acceder al blanqueo de capitales y cómo puede hacer que ese dinero rinda, que va a tener que estar o inmovilizado o colocado en algo productivo. Dame una idea un poco de las consultas y cuál es tu Sí, respuesta. si es dinero en efectivo, ¿sí? Hay que considerar que tiene el plazo máximo para blanquear dinero en efectivo es el 30 de septiembre de este año, ¿sí? Con lo cual tiene que depositar el dinero en una cuenta especial de regularización que los bancos a partir de hoy tienen que tenerla disponible. Los bancos no se pueden negar a abrir esta cuenta, ¿sí? Ujú. Pasa por el banco, deposita el dinero junto con, y esto es importante que esté asesorado, ¿sí? Junto con la adhesión al régimen, ¿sí? Tiene que ir, adherirse al régimen y presentarse en un banco para abrir una cuenta especial de regularización de Adherirse activos, así se al llama. régimen es un trámite bancario también. No, adherirse al régimen es un trámite en la página web de la FIP, ¿sí? Bien. Por eso digo, tiene que estar asesorado, no lo va a poder hacer solo, ¿sí? Y insisto, este blanqueo no es solo un formulario, tiene que saber cómo hacerlo para después saber cómo salir del depósito bancario. Con el depósito bancario se puede salir
recién en condiciones de para comprar algún bien, ¿sí? O pagando el impuesto si supera los $100.000, y bueno, y después darle renta significa, bueno, entro en algún emprendimiento, cambio de auto, cambio de departamento, o lo invierto en algún instrumento financiero. Acá la posibilidad de que aquellos que superen los $100.000 no paguen el impuesto es invertirlo en algunos de los instrumentos que inmediatamente en pocas horas el Poder Ejecutivo va a poner a disposición, eh, que son instrumentos financieros que seguramente dan alguna renta atractiva, Ujú. y esto le viene bien al país porque puede empezar a mover la masa muscular de la actividad económica, ¿no? El gobierno habla o estima que puede llegar a reunirse algo así como 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Eso sería exitoso? Eso de recaudación, de Sí, de recaudación. Sí, recaudación. sí, eso sería importante, exitoso, sí, claro, teniendo en cuenta que los primeros 100.000 no pagan, ¿no? Ujú. Bien. César, dame como cierre, ¿cuántas cosas hay que cambiar? Si son muchas, pocas, y si hay que hacerlo ya mismo. El tema de lo tributario en la Argentina, porque la verdad que es algo complejo entender el sistema Sí, impositivo en nuestro país. muy sintético. En la Argentina hay 155 tributos vigentes entre nación, provincia y municipio. A partir de un equilibrio fiscal, si no, no es posible esto, hay que lograr dos objetivos: bajar la carga tributaria y simplificar el sistema tributario. ¿Por qué? Porque de los 155 tributos, solo 10 recaudan el 90%. ¿Sí? Ujú. Entonces, lo que hay que hacer luego del equilibrio fiscal, insisto, ¿sí?, es reducir la carga tributaria, bajar los impuestos. Muchos de ellos son impuestos muy distorsivos, y luego también simplificar el sistema tributario, reducir la cantidad de impuestos que no mueven mucho el amperímetro de la recaudación, pero complejizan mucho el sistema tributario. ¿El gobierno está decidido a lograr esto? Ha anunciado que sí, en cuanto empiece a sobrar dinero, o sea que tenga superávit fiscal efectivo, teniendo en cuenta todos los compromisos que tiene. Así lo han dicho públicamente, van a ir bajando los impuestos, y esa baja de impuestos en el mediano plazo va a generar mayor recaudación por la actividad económica. Te transmito ahora sí, para cerrar, César, un mensaje que creo que sintetiza lo que piensan muchas personas a juzgar por los mensajes que han llegado. No lo puede hacer uno solo el blanqueo de capital, necesita asesoramiento. Qué extraño, bien argentino. Esta es una reflexión de un oyente que puede de alguna manera sintetizar lo que están pensando muchos otros. Sí, lo que Sí, pasa, sí, Eduardo, que la automedicación tampoco es buena, ¿no? Es ajá. decir, acá tiene que haber un especialista que lo tiene que orientar en decir cómo hacerlo, porque hacer mal el blanqueo o no cumplir con todos los requisitos lo pone en un problema, ¿Y ¿no? cuánto sale, por Entonces, ejemplo, ese asesoramiento? Si es que tiene un valor o depende de las condiciones o lo que no, vaya a blanquear esa tiene que ver persona. con las condiciones, con lo que va a blanquear, cómo va a blanquear, es un tema de horas de trabajo. Bien. César, un gusto como siempre, muy claro. Gracias por hablar con nosotros. Adiós, buena jornada. Igual para vos. César Litvin, contador público, tributarista y CEO del ISIC Litvin y Asociados.